Vamos a hablar sobre un hombre muy conocido, muy importante, y es un hombre que la Biblia le llama, bueno, lo hemos leído, lo ha leído el pastor antes, ¿no? En los textos bíblicos, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Quién era ese hombre? David. Y todos hemos conocido o sabemos algo muy importante de David, es que David mató a Goliat. Eso lo sabemos todo. Sabemos también que David fue de las ovejas. ¿Qué fue? Fue un pastor de ovejas, mató a Goliat. Todas esas cosas sabemos de David, ¿no? Que fue un rey. También sabemos, incluso se sabe mucho más, que sufrió bastante con sus hijos. Sí, ¿os acordáis esa parte? De David sufrió bastante con sus hijos. Uno mató al otro, otro se murió. Pasó bastante sufrimiento con sus hijos. Y no vamos a hablar ahora de la segunda parte de David, sino vamos a hablar un poquito de la primera parte de este rey que nos dice la Biblia que fue conforme al corazón de Dios. Bien, para situarnos un poquito, vamos a buscar en Primera de Samuel. En Primera de Samuel. Capítulo 8. Bueno, en la época esa en la que, en la vida de David, el pueblo estaba muy apartado de Dios. Muy apartado de Dios. Estamos hablando ya, el último juez de Israel, ¿quién fue? Samuel. El último juez de Israel fue Samuel. Bien, entonces en la época de Samuel, el último juez, el pueblo de Dios estaba muy apartado de él. En la época de los jueces, como nos dice una y otra vez, hacían lo que bien querían ellos. Dios levantaba un juez, parecía que iban, Dios quitaba ese juez, otra vez se apartaban. Así era en la época en la que nació David. Este Samuel, en esa parte, ya había envejecido, ya era mayor, y él pasó el testigo de su ministerio a sus hijos. Pero sus hijos eran desobedientes para Dios. No siguieron los pasos de su padre, eran desobedientes. Y el pueblo, por así decirlo, estaba como desanimado, estaba mal. Entonces, ahora vamos a ver lo que dice aquí en el capítulo 8, versículo del 1 al 3. Dice: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. ¿Veis? Les pasó el testigo a sus hijos. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo, Abías. Y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Dice la Biblia: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen las naciones. Por tres cosas le pidieron que se levantaría un rey. La primera era porque Samuel, la jubilación. Jubílate, Samuel, porque tú has envejecido. La segunda cosa por la que pidieron era porque sus hijos eran unos desobedientes. Y la tercera cosa, ¿por qué? Porque querían que como los demás pueblos tenían reyes, nosotros también queremos reyes. Y eso es algo que no cambia ni antes ni ahora. Queremos ser como los demás. Si ellos tienen reyes, ¿por qué nosotros no vamos a tener reyes? Se olvidaron del pacto que hicieron con Dios, que tú serás nuestro rey y tú nos guiarás. Pero Dios es un Dios de pactos. Nosotros no pactamos y al final Dios sigue. Se olvidaron del pacto que hicieron con Dios. Si los demás tienen reyes, ¿por qué no vamos a tener nosotros también un rey? Queremos un rey.
Entonces Samuel en esto se entristeció bastante y fue delante del Señor. Mira lo que pasa, que es que tu pueblo quiere un rey. Entonces Dios le dice, déjales, voy a darles un rey. Un rey como quieren ellos que sea ese rey. Qué pena que no esté Diego, porque por aquí iba. Un rey como ellos quieren ese rey. Ese es el rey que van a tener. Y Dios les advierte y les dice en los siguientes versículos, les está diciendo, mirad, en el versículo 11, así hará el rey que reinará sobre vosotros, tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. O sea, les estaba diciendo que los reyes que iban a reinar no iban a ser reyes buenos, iban a ser reyes egoístas, les advierte, pero ellos siguen a lo suyo. Y en el versículo 19 dice, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Queremos un rey, como los demás pueblos. No importa lo que tú dices. Queremos un rey. En el versículo del capítulo 9, en el versículo 2, vamos a ver cómo era ese rey. El rey que querían ellos. Dice, y tenía él un hijo que se llamaba Saúl. ¿Cómo era Saúl? Joven y hermoso entre los hijos de Israel. No había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Ese es el rey que Dios conocía, que ellos querían, y ese es el rey que tuvieron. Un rey que de aspecto era, ya lo veis, era un hombre pues muy guapo, hermoso, buen cuerpo tenía, incluso que sobrepasaba en altura a los demás, que llamaba la atención. Que llamaba la atención. Eso es lo que miran los hombres. Lo que miramos nosotros, nos fijamos en la apariencia, pero Dios no. Dios no funciona así. Dios no actúa así. Amén. Dios mira el corazón. Dios mira la intención del corazón. Ese es el rey que quisieron ellos y que tuvieron. Al principio Saúl era un rey, muy al principio. Vemos como que era humilde o con una apariencia humilde. Vemos que se escondió cuando le llamaron. Era humilde. También era un buen guerrero. Cuando empezó a reinar hizo una buena conquista. Me parece que eran con los amalecitas. Conquistó. Cuando el pueblo le vio lo buen guerrero que era, seguramente que dirían, ¿veis cómo no nos hemos confundido? Es guapísimo, es sencillo, es humilde y encima es buen guerrero. Este es el rey que queremos. Pero si sabes la historia de Saúl, a medida que fue pasando el tiempo, se fue volviendo un prepotente, un orgulloso, un desobediente de Samuel. Un no saber esperar la orden de Dios. ¿Os acordáis, no? Vais haciendo una idea de las cosas que hacía Saúl. Pues si no viene el sacerdote, ya lo hago yo. Es que no llega. Prepotente, desobediente, orgulloso. Así fue después Saúl. Así fue la vida de él. Ahora, hemos dicho que Dios no se fija en la apariencia física. Dios se fija en el corazón. Y Dios les dio lo que ellos pidieron, ¿no? Vamos a buscar en nuestra Biblia, en 1 Corintios, si ese rey, ese el que buscó el pueblo, ¿qué clase de personas escoge Dios? ¿O qué clase de personas busca Dios? Si ese no era el rey que Dios quería, era el rey que quería el pueblo, ¿qué clase de personas escoge Dios o busca Dios? Amén. Vamos a buscar en 1 Corintios capítulo 1. Capítulo 1, versículo 26-29.
Estamos aquí con el apóstol Pablo, ese gran hombre de Dios. Mirad que Pablo era una persona muy capacitada, muy inteligente, muy preparado. Era rabí de los rabís, donde fue preparado con Gamaliel, uno de los mejores maestros que había en aquel tiempo. Una persona muy capacitada. Entonces, él llega donde los corintios. Vamos a mirar un poco el contexto. Los corintios, los judíos, estaban buscando en Pablo una persona que hiciese algo sobrenatural, que hiciese milagros o espectáculo, algo sobrenatural en Pablo. Los griegos en ese tiempo, si sabéis, eran gente que rendía culto ¿a qué? Al cuerpo. Se cuidaban la apariencia física muchísimo. Se fijaban en la sabiduría de las personas, en la inteligencia, en el buen saber. Se fijaban en el exterior de las personas. Eso es la parte donde fue Pablo, allí a Corintios. Y entonces Pablo les dice, en el versículo 26, les dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo necio del mundo es lo que escogió Dios para avergonzar ¿a quién? Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a la fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. Amén. Ese estaba hablando un gran hombre de Dios, un hombre sabio, inteligente, y decía que él era vil, miserable. ¿Para qué? Lo que no es, para deshacer lo que es. Le estaba diciendo, Dios escoge a las personas que no son nada para ser algo importante. Amén. Dios escoge a las personas que se creen que no valen nada para hacer algo importante con ellas. Dios escoge a los humildes. Amén. Para hacer algo. Mira, hermanos, que Dios no quiere tu apariencia, no la quiere. Dios no quiere tu inteligencia. Dios no quiere que tú aprendas 40.000 textos de la Biblia, que memorices el Salmo 119. Lo puedes hacer y decir, mira, yo me voy a poner aquí y lo voy a decir entero. Y está muy bien. Pero Dios no busca eso, no busca tu inteligencia. Busca tu intención. Amén. La intención por la que hacemos las cosas. Cuando toquen el piano, cuando toquen el violín, la guitarra, no están aquí para lucirse. Están para dar la gloria a Dios. Amén. Porque Dios está mirando con la intención que están tocando. Amén. Cuando tú subes y dices un texto, mirad los textos que yo me sé. Ayer hicimos un juego en el que decía Melanie, di un texto de la Biblia. Así yo creo que fue a la mayoría de los nervios. Y decía, no, tengo la mente, decía Katy. Y le decía a Joana, en Iste, todos los que has aprendido en Iste, y decía Katy, tengo la mente en blanco. No. Y sé que sabe. Pero está bien, no está bien. A ver, está bien memorizar textos bíblicos, está bien tener la palabra aquí en la mente, porque Dios la trae después. La trae muchísimas veces cuando tenemos que hablar con alguien, con nosotros mismos. Atrae, amén. Pero con la intención que la que hacemos, eso es lo que busca el Señor, amén. No está buscando sabios, ni guapos en apariencia, ni menos guapos. No está buscando tu exterior, amén. Busca el interior, y esto hemos visto a través de Pablo. Ahora, seguimos con Samuel. Hemos dicho que Saúl era, al final, un desastre de hombre. Desobediente, prepotente. Y Dios le dice a Samuel, vamos a quitarle del medio a este, porque esto no puede ser. Entonces Samuel se queda y dice, ¿y qué hacemos ahora?
el pueblo de Dios está rodeado de enemigos por todas partes. ¿Y qué hacemos si este es un desastre, si es el que han escogido ellos? Pero Dios ya tenía en su mente, amén. Dios ya tenía en su mente quién era el escogido, lo tenía él, amén. Y menos mal que no le contó nada a Samuel. A veces queremos saber muchas cosas bueno, yo no. Muchas veces, ¿qué me pasará a mí? ¿Qué seré yo? A ver si alguien me da una profecía para que me diga lo que me va a pasar en mi hogar, en mi casa. A veces es mejor no saber, ¿eh? O por lo menos es lo que le pasó a David. Mejor que no supiera lo que le iba a pasar. Dejemos nuestra vida a los pies del Señor y confiemos en Él. Amén. Entonces vemos lo que... En primera de Samuel, capítulo 16... Dijo Jehová a Samuel. Ya aquí Dios le dice a Samuel, hay que quitar este del medio, porque es, mirar, toda la vida de Samuel, de Saúl, lo peor, creo yo, que hizo Saúl fue no arrepentirse sinceramente delante de Dios de sus pecados. No fue las barbaridades que hizo, sino no arrepentirse delante de Dios de sus pecados. Eso fue lo peor que hizo Saúl. Dice que se arrepintió, pero el Señor mira el corazón, pero no fue un arrepentimiento sincero. Eso es el desastre para Saúl. No arrepentirse sinceramente de sus pecados. Bien, entonces le dice en el capítulo 16, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven. Te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Entonces Samuel le pregunta a Dios y le dice, ¿y cómo iré? Si Saúl lo supiera me matará. O sea, ¿cómo voy a ir? Ya sabía cómo era Saúl. Me va a matar. Jehová responde, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová ha venido. O sea, Dios no le da a Samuel la respuesta que él quiere oír. Dios le dice, obedece lo que yo te he dicho. Obedece y vete. No te voy a dar explicaciones. Yo soy Dios. Amén. No te voy a explicar nada. ¿Y cómo? Pero es que mira cómo es Samuel, Saúl que está loco, que tiene una fuerza que, por favor, ¿cómo voy a ir? Que se entera el otro. O sea, el temor le viene, ¿no? Y el Señor le dice, coge, haz lo que yo te he dicho que hagas y vete. La obediencia a Dios por encima de todo. Amén. Y llamó a Isaí, no lo he leído mal. Y llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer. Y me ungirás al que yo te dijere. Al que yo te dijere. Ese era el escogido de Dios. No era Saúl. Este fue el escogido de Dios. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? O sea, mirar en la situación que estaban, en el rey que tenían. A lo mejor el rey ha traído con una intención mala. Y le preguntan, ¿es pacífica tu venida? ¿Vienes bien o cómo vienes tú? ¿O te ha mandado el rey para echarnos por ahí? ¿Es pacífica tu venida? Y dice él, sí. Vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Algo que siempre pasamos por alto. Santificaos, purificaos. Era un ritual que tenían que hacer ellos, pero lo tenemos que seguir haciendo nosotros. Amén. Si queremos sentir la presencia de Dios, tocar la presencia de Dios, tenemos que arrepentir de nuestros pecados. Hay algo en mi vida, Señor, que no te agrada. Hay algo dentro de mí que no está bien. Ayúdame, Señor. Se santificaron. Esta parte es una parte, bueno, todos la sabemos, pero es preciosa. Y aconteció que cuando ellos vinieron, el viejo... es que me quito las gafas y me las pongo.
Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está tu ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura. Porque... ¿de quién nos está recordando este? Tenía que ir aprendiendo Samuel también. No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Por qué estaba diciendo esto? Porque el Señor sabía cómo era el primero. De aspecto guapo, era guerrero. Los hijos mayores, como sabéis, son los que estaban en la guerra. Era guapo, de aspecto, pero luego, si os acordáis, en la parte de la batalla entre David y Goliat, este hermano es el que cuando llega David y le dice: ¿tú qué haces aquí? ¿No tenías que estar trabajando con las ovejas? Este hermano. Dios sabía. Samuel no, pero Dios sabía. Ojalá a mí me gustaría mirar con los ojos del Señor a los demás. Me gustaría mirar a la gente cuando hablo con las personas, mirarles al corazón y no al físico y no a la apariencia. Pero eso solamente lo hace el Señor. Ahora, si queremos mirar a los demás, yo creo que lo que tenemos que hacer es mirar al Señor. Amén. Pasar tiempo con nuestro Dios, a solas con Él. Pasar tiempo con el Señor, para que podamos mirar como Él mira. Porque estamos rodeados, en los tiempos de Pablo, hacían culto al cuerpo y ahora seguimos igual. Hay muchísimo culturismo. Hay cantidad de gimnasios por todos los sitios, cuidarse del cuerpo. Ahora que llega el verano, pastillas para adelgazar, cantidad de cosas para no comer y regímenes por todos los sitios. Cuidarse el cuerpo, que vamos a la playa, dice, claro. ¿Cómo dice? Operación bikini. Vivimos en esta época también, no en esa parte, sino al cuerpo. Y ojalá que podamos mirar como mira el Señor. No la apariencia, sino el corazón. Amén. El corazón. Y podamos aprender de este David, que a solas, pasó mucho tiempo a solas, este joven, obediente a su padre. Y vemos cómo van pasando los hermanos. Entonces llamó Isaí al otro hijo, lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: este tampoco es. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y este tampoco es. E hizo pasar a los 7 hijos que tenía delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: a ver qué pasa, que Jehová no ha elegido a estos, que no son. Y yo sé que Dios me está diciendo que hay ungido. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: bueno, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel: hombre, hijo, pues tráemelo. O sea, de verdad, ¿cómo se pudo olvidar de un hijo? Le dijo: trae a tus hijos aquí para ungirlos. ¿Cómo se pudo olvidar de uno de ellos? ¿Veis esta parte? Allí va. Ah, sí, es verdad que tengo el pequeño que está. Ese no hace nada, ese no es guerrero. Ese está cuidando las ovejas. Ese es pastor. Está ahí a solas con las ovejas. Es verdad, me he acordado que tengo... Ah, sí, es verdad, el pequeño ese. Pues trae, ese, tráele para aquí a ver. Y cuando le trae, imaginaros lo que iba a pasar ahora. Que iban a declarar cuál era el ungido. Iba a ser ungido David. Y David estaba tan tranquilo allí con sus ovejas. O tocando la música. O protegiendo las ovejas. O matando los osos que querían comerse a las ovejas, o matando los lobos que querían comerse a las ovejas, o como estaba solo y en las horas estaría tocando música, componiendo salmos, muchísimos salmos que son de satisfacción, de beneficio. Durante tantos años y tantas generaciones los compuso ese joven allí a solas, solito. Y yo creo que nadie vino, ni siquiera así los ángeles bajaron anunciando: David, vas a ser ungido. Hoy es tu día, David. David seguía normal. Le llamó su padre y fue. Era un día normal para él, como otro cualquiera.
Baja Samuel, envió pues por él y le hizo entrar. ¿Y cómo era David de aspecto? Era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Normalito y corriente. Ni destacaba por su altura, ni era de grandes hombros. Era guapillo. Bueno, no sé si está bien dicha la palabra. Era guapo, de apariencia normal y corriente. No destacaba, quiero decir. ¿Veis? Era un chico normal. Pero cuando lo vio Samuel con los ojos de Dios, es este, al que a ti se te había olvidado allí, este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Todos sus hermanos vieron que Dios le había ungido, su familia también, que él iba a ser el próximo rey de Israel. Ahora, ¿qué pasó aquí con David? ¿Qué pasó? Le compró una carroza enorme de grande, le pusieron con tiras, ¿dónde está Liene? Ella que decora. Le pusieron, no, su hija, toda la carroza con purpurina. Le pusieron una banda aquí a David, el próximo rey de Israel, aquí soy yo. Hoy en día, pues se iría a una tienda, se compraría un traje de seda, de no sé qué firma, una corbata de seda, yo voy a ser el próximo rey de Israel. ¿Sí? Eso es lo que hizo David. ¿A dónde fue David? Otra vez a su trabajo. Vemos la humildad, la obediencia, la fidelidad de este hombre de Dios, conforme al corazón de Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios es un hombre que sabe admitir sus errores. Admito mis errores, me arrepiento, me humillo. Un hombre y una mujer. No es un hombre o una mujer que comete un pecado y dice, me voy a esconder aquí, en el sofá de casa, en los cojines, en las esquinas. Uno cuando levanta los cojines para limpiar, ahí ve, pues que hay aquí. Ahí, voy a pecar, lo meto aquí, que nadie me lo vea. Debajo de la alfombra, ahí meto mi pecado. No, es un hombre que reconoce que ha hecho mal y se arrepiente. Es un hombre que cuando Dios va para adelante, él quiere ir donde va el Señor. Que cuando el Señor va para la derecha, él quiere ir donde va el Señor. Que cuando el Señor va a la izquierda, yo quiero ir donde va el Señor. Amén. Porque muchísimas veces hacemos las cosas como a mí me apetecen o como yo quiero, pero será conforme el Señor quiere. Será así. Los trabajos, la pareja que escoja. Será conforme los estudios, ahora que están acabando. No sé qué carrera ha elegido Dana. ¿Será conforme el Señor lo que ella vaya a hacer? ¿O será lo que a ella le apetece? Ahora me estoy diciendo, pobre Dana, pero es un ejemplo que pongo. Cuando hacemos algo, será conforme el corazón de Dios, será conforme el Señor quiere, lo que yo vaya a estudiar, lo que yo vaya a hacer. Las amistades, el trabajo. El Señor querrá que yo tenga este trabajo. O es que lo necesito. No voy a pensar en eso. Y una vez que tenemos las cosas, luego sí le pedimos a Dios. Señor, ayúdame. Es que me he metido aquí en esto. No sé, ahora cómo salgo. Amén. Conforme al corazón de Dios. Seguir los pasos de Dios. Amén. Reconocer nuestras faltas. Ser íntegros delante de Dios. Cuando Dios escoge a David, algo le pasó al rey Saúl. ¿Qué le pasó al rey Saúl? Vino un espíritu, se apartó el espíritu de Dios y vino un espíritu malo sobre él. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl
y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y no estamos hablando de un espíritu que, como si sería una depresión porque me van a quitar de rey y estoy deprimido. Era un espíritu, era un dolor del alma, era una especie que hoy se diría que era una especie de enfermedad, una especie de esquizofrenia, porque él veía que le iban a matar y que iba no sé qué. O sea, estaba mal sufriendo. Era un espíritu del alma que le hacía sufrir, que le hacía estar mal. Dios se apartó de él y permitió que un espíritu malo entrase de él, hasta tal punto que sus mismos criados se dieron cuenta de la situación. ¿Y qué dijeron? Mira, conocemos a un joven que toca el arpa, a ver si, por favor, si quieres te lo podemos traer, a ver si te calmas un poco. Sí, fue así, ¿no? Ahora, fijaros lo que dicen de David, que cuando yo leo esto digo, madre mía. Entonces, en el versículo 18 del capítulo 16, entonces uno de los criados respondiendo dijo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, mirad qué currículum tiene David. Dice, que sabe tocar, ¿y qué más es? Y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Ese currículum lo quiero yo. Ese era David. Y Saúl dijo, pues traérmelo porque necesito, que me lo paso mal con este sufrimiento que yo tengo del alma. Traérmelo. Y David obediente fue. Recordad que Dios ya le había ungido a él como el próximo rey. Y fue obediente y tocaba el arpa y la música, y Saúl se calmaba. ¿Veis aquí la importancia de la música también? Se calmaba, porque era una música de parte de Dios. Hablaba una vez este hermano Miki, ¿os acordáis de Miki? Él venía a la iglesia como una rutina, y de repente un día oyó sonar el violín y algo impactó, decía él, mi corazón duro se puso blando, la música impactó en su corazón. Es importante la música, tocada desde el corazón para nuestro Dios. Amén. Y yo me alegré en ese momento, porque sé que esa que estaba tocando el violín pasó muchas horas, mucho sufrimiento para llegar a tocar el violín. Por ella y por nosotros. Mucho dinero gastado también. A veces queremos hacer las cosas rápidas, ya. Hay que pagar un precio. David pagó un precio. Muchos tiempos estuvo solo, esforzándose. Amén. Queremos ser de bendición, hay que esforzarse también. Amén. ¿Queremos ser grandes siervos de Dios? Sí queremos ser. Pues para ser grandes siervos de Dios tenemos que empezar a hacer las cosas pequeñas bien. Tenemos que, las rutinas diarias de nuestra vida, todos, las cosas rutinarias que hacemos día a día, ¿qué hacemos? Cada uno lo que hagáis. Trabajar, nuestro trabajo, lo mejor posible. Fregar los cacharros lo mejor posible. Las cosas rutinarias, lo mejor. Con detalle. Así es como Dios funciona. Amén. Queremos ser grandes hijos de Dios. Las cosas rutinarias, lo mejor posible. Amén. Bien, entonces vemos aquí cómo se calmaba este hombre y después pasa una parte importante, una parte que ya conocemos todos muchos, que es la guerra de los filisteos. ¿Contra quién? Contra Israel. Había una guerra entre los filisteos e Israel, pero esa guerra no la hicieron todo el grupo de filisteos y todo el pueblo de Israel. Esa guerra fue hecha por 2 personas solo. Sí, por David y Goliat. Y recordamos un poquito esta historia en la que había un monte en una parte, otro monte en otra parte, el pueblo enemigo, el pueblo de Dios, un valle abajo. Y nos dice la Biblia que todos los días, durante 40 días, por la mañana y por la tarde, bajaba Goliat. ¿Recordáis? Bajaba, se ponía enfrente del pueblo de Dios, retando al pueblo de Dios, casi se ponía en la parte del pueblo de Dios
y les empezaba con su apariencia, porque tenía una apariencia que impresionaba, era un hombre grande, y luego encima tenía un casco grande, una armadura enorme, todas sus armas, impresionaba a cualquiera, claro, ¿a quién no iba a impresionar ese hombre? Y allí se presentaba él, ¿quién quiere? Uno de vosotros que baje conmigo. ¿Quién quiere pelear conmigo? Hay un detalle que ni el próximo, ni el mismísimo rey Saúl se ponía allí. Yo creo que Saúl, que hemos dicho, recordaros que era un hombre también alto y fuerte, no tanto como Goliat, pero un hombre corpulento, un hombre de guerra, y era el rey. Yo creo que estaba escondido en la tienda, y cuando bajaba todos los días, por la mañana, por la tarde, ¿no os ha pasado eso? Y os va a pasar, y nos pasa todos los días. Siempre tenemos algún Goliat, por la mañana o por la tarde. Se nos va un Goliat y viene otro Goliat, asustándonos. ¿Sí? ¿O no? Sí, siempre hay algún Goliat, por aquí o por allá. Si no es la tele, son los juegos, si no es, yo qué sé, si no es lo que vemos y no tenemos que ver, siempre hay algún Goliat. Si no es la crítica, ya he criticado otra vez, no tenía que hacerlo. Perdóname, Señor, pero viene otra vez el enemigo. Siempre va a haber un Goliat, amén. Y venía y se plantaba allí, y Saúl, que en el fondo era un cobarde, ideó un plan. Y dijo, mira, el que se ponga delante de para pelear con él, yo le voy a dar, ¿qué le iba a dar? Su hija, le iba a dar riquezas. Os voy a dar todo esto, por favor, que salga alguno que pelee. Pero allí nadie quería nada, ni dinero, ni su querida hija, nadie se presentaba allí. No había manera, ese plan no funcionaba. Y entonces vemos esa parte en la que el padre de Isaí, ¿no? Isaí le dice a David, estoy preocupado con tus hermanos, vete por favor y llévales algo de comida y me dices a ver cómo están. Y este joven, recordad, que ya había sido ungido por el Señor para ser el próximo rey, obedece y lleva la comida allí. Y cuando llega allí David, me encanta esa parte en la que David está hablando con bueno, no vamos a ver esa parte en la que su hermano le dice, ¿pero qué haces aquí? Anda, márchate. Esa parte en la que él está conversando y de repente, ¿habéis oído lo que yo he oído? Hay un gigante ahí que se atreve. Y había bajado no sé cuántas veces y todos estaban muertos de miedo. Pero él dice, se atreve a meterse con el pueblo de Dios. ¿Lo habéis oído lo que yo he oído? Dice David. ¿Pero quién es este? Dice David. Incircunciso. ¿Qué se piensa que es? ¿Y qué es lo que pide? ¿Qué es lo que darán? Y le dice, sí, pues te dan la hija del rey, si quieres, como esposa y dinero, y no sé qué. Yo voy a ir. ¿Y qué pasaba donde el rey? Y el rey dice, madre mía, hijo, ¿pero dónde vas tú? La apariencia. Madre mía, ¿dónde vas? Sí, él le explica, no, que no pasa nada. Que yo me he preparado, o sea, yo protejo a mis ovejas. Yo mato al oso. Se había preparado también físicamente. No era un guerrero, pero fue un guerrero. Porque había matado animales, enemigos. Había hecho grandes cosas él solo. Le dice el rey, bueno, venga. Hijo, como me das tanta pena, te voy a poner mi armadura. Se puso la armadura y claro, la armadura del rey no valía para él. O sea, la armadura, si Dios me da una armadura a mí, mi armadura no te vale a ti. Y si tú tienes una armadura que Dios te da, porque Dios es un Dios personal, tu armadura no me vale a mí, no imites a nadie. Tú eres único, personal. Tienes un ADN único. Tienes una huella dactilar única entre millones. Eres único. Mi armadura no te va a valer a ti. Ni la tuya me vale a mí. Bien. Entonces David se puso la armadura que no era suya, la de David. Mira, quítame esto, que esto no es mío. Que me dejas, que yo voy a mi aire. Que yo voy en el nombre del Señor. Cuando David le miró a Goliat, ¿qué es lo que vio? ¿O con qué ojos miró?
con los ojos de Dios. Amén. Con los ojos de Dios, no la apariencia física. No la apariencia, con los ojos de Dios. Preparado solito, a solas, vio con los ojos de Dios. Es importante estar en la intimidad a solas con nuestro Dios. Amén. ¿Y qué es lo que hizo David? Cogió 3 piedras, no, ¿cuántas eran? 5. 5 piedras y la honda. ¿Has tenido alguna vez un Goliat delante de ti? Un problema, no estoy hablando de un Goliat físico, de un problema, una situación, una enfermedad, una esposa, un esposo, un hijo, una hija, un padre, una madre, un maestro, un profesor. ¿Has tenido algún Goliat? Sí, ¿no? Pues vamos a ver lo que hizo David cuando vio al Goliat. Cogió unas piedras, 5 piedras. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Coger 5 piedras. Una piedra, las rodillas, orar al Señor, a solas con nuestro Dios. Adorar a nuestro Dios, esa es una piedra. Buscar a Dios a través de la oración, en la intimidad. Otra piedra, la palabra, la Biblia, buscar a través de la palabra, que es viva y eficaz. Otra piedra, el ayuno, ayunar. Ese tiempo de ayuno, darlo para nuestro Dios. Ese tiempo que estamos pasando hambre para nuestro Dios. Otra más puede ser, como ha dicho Iván, fue a buscar a sus hermanos. Buscó consejo en el pastor, buscar consejo en el pastor. Que cuando pueda os atenderá. Que Dios ha puesto también, que nos ayudemos. Buscar consejo, otra cosa más, en los hermanos. Bien, coger esas piedras. Y la honda es la honda de la fe. Y por fe decir, Dios, tuya es la batalla, tú has ganado. No tenemos que vivir de derrota en derrota, sino de victoria en victoria. Amén. Gigantes, Goliat, todos los días vamos a tener, todos los días, a todas horas. No penséis, ya he vencido esto, se acabó. Ya de aquí hasta que llegue al cielo, ya estoy. No, vas a tener otra. Amén. Vivimos así. Cuando David mata a Goliat y vence, pasó algo tremendo. Ya Saúl acabó de volverse más loco de lo que estaba. Porque como sabéis, le cantaban y dijeron, una canción, a ver si me acuerdo bien, que dijeron, las mujeres danzaban y decían, Saúl mató a los 1000 y David a los 10.000. Y dijo Saúl, ¿qué? Que yo he matado a 1000 y David a los 10.000. Y dice la Biblia que dice, este me va a quitar el reino. Este me va a quitar. Y quiso matarle. Y vemos en la parte en la que David sigue con su rutina de ir a tocar el arpa cuando se ponía loco perdido Saúl. Sigue. Y cuando está tocando el arpa, ya en esta parte, Saúl le lanza, ¿habéis visto? Le lanza la lanza a David y David la esquiva. Madre mía, la esquivó. Otra vez le lanza y otra vez que le quiere matar. Y ahí ya David huyó, se marchó. ¿O veis que esa gran victoria que ganó David con Goliat no acabó ahí? Dios tenía que pulir a este joven para ser rey. Como un diamante cuando aparece una piedra y la pulen y sale ese brillo. Así tuvo que hacer el Señor con David. Pulirle hasta el final. Fue algo tremendo lo que sucedió después. Primero, cuando David consiguió matar a Goliat, le devolvieron a la hija del rey. Le devolvieron. Tuvo una buena posición. Tuvo la hija del rey. El rey lo tuvo en su casa. Tuvo también más amistades. El hijo del rey, Jonatán, fue un amigo de verdad. Ese era un amigo de verdad. Hay amigos, pero ese era de verdad. David y Jonatán. Bien, tuvo todas esas posiciones. Pero vemos en la Biblia, a ver si lo tengo por aquí. En el capítulo 19, versículo del 9 al 10, vamos a ver esta parte de David, que aparte que a veces igual la tenemos un poco olvidada. Y Saúl,
procuró, lo tenéis, yo me pongo aquí a lanzar. ¿Tenéis 1 Samuel capítulo 19, versículo 10? Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared. Y David huyó y escapó aquella noche. Aquí David empieza a ser un fugitivo. Se queda sin su posición. Huye, se tiene que marchar porque es que le mata. Ahora vemos, pierde su posición. En el capítulo 19, seguimos en el versículo 11 y 12, ¿qué más pierde? Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Antes de leerlo. Saúl, en vez de preocuparse por el pueblo, se preocupó en matar a este joven. En vez de tener la responsabilidad como rey que era, se desvió y fue a por este joven. Perdió el tiempo, ¿de qué manera? Dice en el versículo 12, y descolgó Mical, que era la hija del rey, la esposa de David, y descolgó Mical a David por una ventana y él se fue y huyó y escapó. ¿Veis? La segunda que perdió fue a su esposa. Tuvo que escapar, se tuvo que marchar. Primero, su posición, perdió a su esposa. ¿Qué más perdió? Versículo 18 del capítulo 19. Huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá, al que le ungió como rey. Pues voy a ir donde el que me ungió como rey, ¿no? Y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él, y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Desde luego que estaría Samuel, diría, madre mía, este pobre. Y fue dado aviso a Saúl diciendo, he aquí que David está en Nayot, en Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajesen a David. Espera, voy a pasarme al 21, no vamos a leerlo entero. En el capítulo 20, versículo 1 dice, después David huyó de Nayot en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? O sea, fue a buscar a Samuel y tuvo que huir también de Samuel. Perdió también al hombre que le ungió. Perdió también al que le ungió. Bien. Perdió a su amigo, a Jonatán, también lo perdió. También tuvo que huir y perdió a Jonatán. Ahora, perdió su posición, perdió a su esposa, perdió al hombre de confianza espiritual, perdió a su amigo íntimo. ¿Y qué más pudo perder David? Perdió su dignidad como hombre. Perdió su autoestima. Mirar. A ver si lo encuentro, ¿eh? Vamos en el capítulo 21, en el versículo 10, dice, una vez que había perdido a todos estos, dice, y levantándose David aquel día huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. ¿Sabéis quién era este? Eran los filisteos. Era el pueblo de donde era Goliat. O sea, se fue a donde los enemigos. Mirad lo que pasó en esta parte. Dice, y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Y David dice, y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Me han descubierto. ¿Ahora qué va a pasar? Mirad lo que hace David. Mirad lo que hace. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos. Cayó, pisó fondo. David pisó fondo. Cuando nos apoyamos en las personas, en la gente de alrededor,
sin apoyarnos en Dios, al final acabamos pisando fondo. Ya pensó lo que no tenía que pensar. Y eso nos pasa a todos. Nos vienen pensamientos diferentes de los demás. Antes pensaba de esta manera, ahora pienso de la otra. Antes actuaba de esta manera, ahora actúo de la otra. Cuando nos apoyamos en los demás y los demás nos fallan, porque no somos nadie perfectos, pisamos fondo. Pisó fondo David. Fijaros lo que hizo. Mirad. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos. Y mirad lo que hacía. Y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva de su barba. Este era David. Fijaros lo que hacía. O sea, iría con la boca abierta, se le caía la baba. Lo pone la Biblia, no me lo estoy inventando yo. La mía lo pone, la tuya lo pone. Cayó, pisó fondo David, pero muy fondo. Perdió su dignidad, su autoestima. La perdió por completo. Tuvo miedo. ¿Cómo este hombre que no tuvo miedo delante de ese gigante se asustó? Empezó a babear y a hacer el tonto. Y mirad lo que dice este rey. Si dicen que la Biblia no tiene sentido del humor, lo tiene. Porque Dios nos ha puesto el gozo también a nosotros. Y dice el rey, ¿pero qué es esto? Y dijo Aquis a sus siervos, y aquí veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído aquí? ¿Pero qué me habéis traído aquí? ¿Un loco? Y dice, ¿acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? O sea, dice el rey de los filisteos, no tengo ya bastantes locos para que me traigáis a este loco, pero por favor, no tengo ya bastante con los que tengo. Y David tuvo que huir. Perdió hasta a sus enemigos. Lo perdió todo, todo, todo. Y dice la Biblia en el 22:1, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Hay un salmo, que no lo tengo aquí escrito, hay varios salmos. Cuando leáis los salmos, hay algún salmo que pone el salmo de David cuando estaba en la cueva. En algún salmo lo pone. Esta situación estaba David en esa cueva. Cuando leáis, creo que hay un salmo, no me acuerdo muy bien, no sé si el 142 o el 144, que pone, si alguno miráis que pone David en la cueva, os vais a dar cuenta lo que escribe David en ese salmo. Esa es la situación que tenía David cuando se metió en esa cueva. Estaba solo, asustado, sin ningún apoyo de nadie. Seguro que tendría hambre, frío, humedad, de todo. Y en este salmo nos dice claramente cómo está David. ¿Es el 144? El 142. Nos dice exactamente cómo estaba David. Es que se quedan pegadas las hojas. Sí. David, oración cuando estaba en la cueva. Hay un salmo, alguno más, el 30 y algo, no sé qué. Vale, dice, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. ¿Ves la situación que tenía David? Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. Tuvo que aprender a confiar y apoyarse solamente en Dios. Cuando tú te apoyas primero en Dios, Dios te ayuda y te levanta. Y dice, en el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observo, pues no hay quien me quiera conocer. Es que no había nadie, se quedó solo. No tengo refugio ni hay quien cuide de mí. No tenía nadie, solo. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. ¿Veis? Y tú escuchaste. Yo clamé a ti cuando estaba solo. Y tú me escuchaste. Importante. Primero nos tenemos que apoyar
en Dios y solo en Dios. Pero hay algo que sigue en este versículo que hemos leído del capítulo de Samuel 22. Hay algo importante. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. O sea, cuando su padre se enteró de cómo estaba su hijo, su padre que no se acordó de él para nada. ¿Veis? Ese padre que no se acordó, que le falló. Ese padre fue a ayudar a su hijo. Y sus hermanos, los hermanos que se burlaron de él también, ¿qué hace esto aquí? Fueron a ayudar. O sea, apoyo en Dios y apoyo en la familia. Apoyo en Dios y apoyo en la iglesia. Amén. La iglesia está constituida, puesta para ayudarnos unos a otros también, para apoyarnos unos a otros. Primero en nuestro Dios y luego los demás. Amén. Ese es nuestro Dios que nos enseña a través de este gran hombre de Dios. Y se juntaron con él, ¿quién más? El pueblo. Pero ¿quiénes fueron los que se juntaron? Los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Pero vaya un ganado que había cogido David. Vaya un ganado que se había juntado con David. Que no estamos hablando de los valientes, de los fuertes, de los capacitados, de los hombres que le apoyan. Dice que estaban afligidos. Recordad el rey que tenían. Endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Esos se juntaron con David. Ahora, esa gente que se juntó con David, y cuando David pudo confiar en Dios como hay que confiar plenamente, esos unos capítulos después, en 2 de Samuel, esos los llama David los valientes de Jehová. Cuando con ellos se forma David un ejército, y más adelante los llama los valientes. Dios escoge lo necio para avergonzar a lo que sabe. Amén. Ese es nuestro Dios. Amén. Vamos a orar ya en esta mañana. Y vamos a pedir a Dios que nos ayude. Examinamos nuestras vidas. ¿Somos conforme al corazón de Dios? ¿Cómo somos? ¿Intentamos ser conforme al corazón de Dios? Recordad, ser conforme al corazón de Dios es demostrar mis faltas, mis fallos, ir delante de Dios con un arrepentimiento sincero. Es reconocer que no puedo nada, pero en Él sí puedo. Es que cuando el Señor mira para un lado, yo miro lo que mira el Señor. Que cuando el Señor tiene una visión, yo quiero esa visión que tiene nuestro Dios. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, mi Dios. Gracias por todo lo que nos das, Padre Santo. Gracias por este hombre, David. Un hombre sencillo, humilde, pero que puso su confianza de verdad en ti, Padre. Sabemos que tuvo que caer muy bajo para reconocer quién eres tú, mi Dios, y levantarle como un gran rey. Te pedimos en esta mañana, Señor, que tú nos ayudes, Padre, que tú nos des fuerzas, mi Dios, cuando no las tenemos, Padre. Que esos grandes gigantes que se levantan en nuestra vida, mi Dios, esos grandes, a veces Saúl también, que se levantan a nuestro lado, Señor, podamos vencerlos en tu nombre, mi Dios, porque tú ya has ganado la batalla, mi Dios. Ayúdanos a mirar como tú miras, Padre. Ayúdanos a mirar el corazón de las personas, Padre, no la apariencia, Padre. Ayúdanos a mirar, Padre, las partes íntimas de las personas, Padre. ¿Cómo miras tú, mi Dios? Ayúdanos en esta mañana, Padre, a buscarte a ti, Señor, a desearte a ti, Padre Santo, a ser
grandes siervos para ti, en las cosas pequeñas, Padre, porque tú usas las cosas pequeñas, quizá de nuestra vida pasada, para hacer grandes cosas, como hiciste con David, mi Dios. Ayúdanos a confiar en ti, Padre. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre. Amén. Gloria a ti, Jesús. Amén. Que Dios os bendiga.